Continuamos y como siempre, el primero de los diversos temas que tratamos aquí, después del principal, es el seguimiento a lo que están haciendo los candidatos a la presidencia de la República. Y en este sentido llama la atención cómo las críticas que ha recibido López Obrador por la cuestión de su plan de austeridad y de ahorro del gasto público y su defensa también, ¿no? Así es, a partir de el debate del domingo, donde recibió acusaciones de Josefina Vázquez Mota en torno a que no era viable, de lo que tuiteó también el presidente Felipe Calderón, señalando que no se podrían ahorrar los 300,000 millones de pesos que él señalaba, pues ha empezado una defensa por parte de sus seguidores de López Obrador, pero también algunos comentarios de especialistas, de uno de ellos, del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, donde hay un especialista que menciona que no solamente se puede ahorrar lo que dice López Obrador, sino que hay una bolsa de hasta 900,000 millones de pesos que se podría tocar. Yo creo que han de hablar también de la partida secreta, porque aunque dicen que la suprimieron, pues nadie sabe cómo es secreta precisamente, pues no sabemos. La verdad que sí, ese es el aspecto que más ha sobresalido, porque ha calado mucho su promesa, su ofrecimiento, su compromiso de bajar los sueldos. Incluso ya también en la cúpula empresarial dijo que no conviene incluso bajarle los salarios a los servidores públicos, porque con bajo salario van a corrupción y también solamente gente mediocre puede interesarse en los cargos, y eso no es cierto. Yo creo que hay mucha gente altamente calificada que de verdad quiere al país, que quiere contribuir, que quiere sumarse a aportar algo para que salgamos adelante, y esa gente sí trabajaría con la mitad del salario que ganan los actuales. Pero es que además no está hablando de un salario, por ejemplo, de un trabajador, de quitarle su salario, por ejemplo, bajárselo a un policía. Estamos hablando de salarios altísimos que la verdad es que son una ofensa para los ciudadanos, sobre todo, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Electoral, que se ha comentado que ganan más que el presidente de la República, la presidenta, que son de los mejor pagados, que ganan más que gobernantes de otros países, y que eso no se puede permitir. La verdad, a mí me parece que ahí sí tiene que existir alguna medida de austeridad, y por supuesto que la tienen que seguir todos, aunque sean organismos autónomos, aunque los municipios también sean autónomos. No puede ser, tiene que haber algún tope para ellos de salarios mínimos, que aunque se supone que ya se establece, la verdad es que no lo están cumpliendo. Sí, la verdad que eso es una cuestión grave, y pues sorprende que los empresarios quieran que sigan ganando mucho, exageradamente, hasta niveles escandalosos y groseros, los servidores públicos de alto nivel, desde luego hablamos de eso, ¿no? Sí, porque no estamos hablando de cualquiera, como decíamos, de policías, de maestros, no, ellos no. Y además, también, pues, aunque entendemos que esto se da en el marco de la lucha por la presidencia de la República, en este mismo sentido también quizás habría que inscribir la denuncia del PRD local, donde dice que el ex gobernador Enrique Peña Nieto en los primeros 5 años de su gobierno ejerció un presupuesto adicional extra que no tenía previsto, recursos por 136,000 millones de pesos, y desde luego si agregamos esto a que en el 1911 la cuenta pública también reporta un superávit de 36,000 millones de pesos, estaríamos hablando de un sexenio en que se ejercieron ingresos con los que no contaban, con los que no presupuestaron, porque no lo habían previsto, por 172,000 millones de pesos, y el PRD dice que dónde quedó, ¿no? Claro, porque parece, pues se puede hablar fácilmente de estas cifras, pero como menciona el PRD, es prácticamente un presupuesto más para el gobierno del Estado, que no se ha explicado a dónde fue a parar, cómo se repartió, hacia dónde, porque además, lamentablemente, pues es común que el gobierno se esté quejando de que no les llegan participaciones, de que el gobierno federal les atrasa los recursos, de que no tienen, e incluso los municipios también que tengan ahí muchas deudas, precisamente porque según no tienen recursos. Pero con esto monto que se señala que llegaron, es increíble que no existe una explicación. La verdad es que las autoridades tienen que salir a aclarar qué han hecho con ese dinero. Sí, en el caso específico del año pasado es una cifra que no es invención de nadie, no es ocurrencia ni es sospecha, es oficial, está en la cuenta pública que el propio Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, que en estos momentos está en poder el órgano superior de fiscalización. O sea, los 36,000 millones de pesos en un año extra, que no se habían previsto que tuviera el gobierno, ahí están, eso sí lo recibieron y los ejercieron la mayor parte, ¿no? Sí, entonces es necesario que las autoridades nos expliquen, porque solamente se menciona, pues se fueron a obras, se ejercieron en el año, pero la verdad es que puntualmente sí tendría que existir una aclaración de qué manera se invirtieron, y además por qué no solicitaron también la autorización de la legislatura para reconducir ese presupuesto como lo señala la ley. Porque además el PRD pone un ejemplo muy claro de un programa de infraestructura que creció al final de cuentas sobre lo que habían previsto el año pasado,
¿cuánto? 1.290, casi 1.300% subió el presupuesto de este programa. Y sin embargo, ellos dijeron que las metas las habían ampliado, pero las metas las ampliaron, según el PRD también, en solamente 228%. O sea, amplían las metas 228%, pero el gasto lo amplían a 1.200, casi 1.300%. Sí, esta información que da Hugo de la Rosa, que es el líder del PRD del Estado de México, es con base en solicitudes de información que hizo el PRD al gobierno del Estado y las respuestas que le entregan. Entonces, también está documentada en información oficial, no es algo que estén inventando. Sí. Yo por otra parte también queremos comentar con preocupación lo que está pasando en el panorama nacional con los procesos, sobre todo los procesos locales. En Guerrero asesinaron a un candidato a diputado del PRD en la Costa Chica, y en Chiapas un propio candidato a alcalde del PRI asesinó a un activista del PAN en una situación muy difícil. Pero aquí también ha habido agresiones en Jiquipilco al PRD, en Chimalhuacán, y desde luego también en la misma sí, y en la misma línea había que por el otro lado también o incluso colocar y ubicar la cuestión de los jóvenes que hostigan al gobernador y candidato presidencial del PRI, ¿no? Forma parte del mismo ambiente que se está creando. Sí, bueno, por un lado, pues estos hechos que son lamentables, que la verdad es que se tiene que investigar qué es lo que está pasando, porque no puede ser que se sigan asesinando candidatos sin más. No puede haber impunidad, las autoridades tienen la obligación aquí de aclarar qué es lo que pasa. Por otro lado también, pues sí, esta guerra sucia y agresiones que ha habido, principalmente hacia los candidatos y militantes de izquierda. La verdad, y principalmente también se señala como responsables pues a los priistas. Entonces aquí hace falta pues que las autoridades intervengan, que hagan valer la ley, que también hagan valer los acuerdos políticos de esa mesa en la que se sentaron y quedaron que todo iba a ser en paz, y que no solamente señalen que son hechos aislados, porque a lo mejor para el secretario general de gobierno, Ernesto Nemes, son hechos aislados, pero la verdad es que para la gente que los vive esto es agresividad, esto puede generar mayores problemas y se tiene que detener. Yo creo que los casos de que se comprueben que hay delitos, pues digo, en el caso de los que asesinaron indiscutiblemente son homicidios, son, incluso con agravantes y todo, estos deben de esclarecerse y castigarse a los culpables, pero también deben de actuar las autoridades lo más rápido que se pueda en todos los niveles para que las cosas no lleguen a más en este proceso, para frenarlo y revertir, y que pues, la contienda y las elecciones se den en civilidad, en orden, en la legalidad y con el respeto a la voluntad popular. Sí, por lo pronto el lunes pues hubo una reunión del PRD, bueno, no el lunes, creo que el martes, del PRD con la dirigencia, con las autoridades estatales, el procurador, el secretario general de gobierno, el fiscal especial, el secretario de Seguridad Pública, y donde el PRD exigió que se pare la guerra sucia, exige también que se pare la violencia hacia sus militantes, y bueno, ojalá que haya respuesta a las autoridades, porque a todos nos conviene que los comicios sean en paz. Y por otro lado, en torno a los jóvenes que agredieron la camioneta, pues primero hay que decir que no fue tan grave como algunos medios lo quisieron señalar. Sí llegaron, persiguieron la camioneta, dieron algunos palmadas ahí al vehículo, no pasó a mayores, y también habría que ver, hay quienes acusan de parte del movimiento 132 que fue algo premeditado, que es algo que está haciendo el PRI para desprestigiar a ese movimiento. Yo creo que los medios aquí deben ser también responsables, están envenenando el ambiente con lo que pasó en el incidente en Puebla con el candidato presidencial del PRI, el exgobernador Peña Nieto, incluso mismo lo reconoció que no pasó mayores, que no fue una cuestión grave. Sin embargo, en los medios se habló de que lo atacaron con palos y piedra, y las propias escenas que pasa en la televisión, pues no se ve a nadie con palos ni nadie con piedra. Efectivamente sí, estaban pegándole a la camioneta con las manos, pero no lo que dijeron ellos, y eso es grave porque están alterando el ánimo, ¿no? Exaltando la cuestión, y eso es irresponsabilidad. Yo creo que todos debemos ser responsables, los medios mucho más. Sí, la verdad es que respetar finalmente a los jóvenes y no tratar también, no sabemos, sería irresponsable señalar si fue o no algo premeditado, pero si el PRI no lo ha hecho, pues que ni lo intente, lo tiene que dejar a los jóvenes expresarse libremente, y por otro lado tampoco tratar de generar movimientos alternos como este de Generación MX, que supuestamente era de jóvenes que habrían salido del 132 porque no estaban de acuerdo con que se estuviera yendo más hacia la izquierda, y que a final de cuentas pues resulta que se trata de jóvenes que siempre han estado vinculados al PRI. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.